Buenas noches. Todo apuntaba a que Guadalajara viviría un segundo día de violencia, de vandalismo, pero Guadalajara libró el viernes sin mayores apuros. La crisis se trasladó a la Ciudad de México. Unos 150 jóvenes embosados, enmascarados. Ahí están las imágenes, vandalizaron tiendas, protestaron en la Embajada de Estados Unidos y frente a las oficinas de la representación del gobierno de Jalisco. Estos hechos se dieron entre las 2:30 y las 5 de la tarde en Reforma y en Polanco. Y tuvo que ser la policía de la Ciudad de México, la policía de Claudia Sheinbaum, la que después de dejar pasar cerca de 2 horas acciones de vandalismo, salió a proteger la sede de la representación del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Seria si pesha que sos locos. ¡Ey! ¡Déjalo de! ¡Déjalo de! ¡Ya! Si pesha que sos locos. ¡Ey! ¡Déjalo de! ¡Déjalo de! ¿Qué escena esa? Policías de la Ciudad de México pateando en el piso a una joven que se dice tiene 15 años de edad. Pese a que Claudia Sheinbaum criticó duramente lo que llamó excesos de las policías de Jalisco, su policía, la de la Ciudad de México, pues hoy enseñó lo suyo. El hecho fue tan grosero, tan violento, que la propia Claudia Sheinbaum tuvo que emitir este mensaje. Di una instrucción clara y precisa de evitar una provocación. Sin embargo, no se obedecieron las órdenes a cabalidad y se cometió abuso policial, al menos contra un adolescente. Y para mi gobierno, esto es inaceptable. Claudia Sheinbaum anunció inmediatas acciones enérgicas contra esos policías que agredieron a la joven. Ningún gobernante está a salvo de un exceso de la policía, aunque eso, pues al parecer lo olvidaron Claudia Sheinbaum y mucha gente de Morena que se fue a la yugular del gobernador de Jalisco por un crimen cometido por policías municipales. Con esa lógica, Claudia Sheinbaum habría mandado a sus policías a patear a esa joven, lo que por supuesto Claudia Sheinbaum no hizo ni se le habría ocurrido. Como tampoco el gobernador Alfaro mandó matar al joven de Ixtlahuacán de los Membrillos. Vamos a tener la crónica más completa de lo que ocurrió al mediodía en la Ciudad de México y en la tarde en Guadalajara, pero antes el desastre, porque pues no puede tener otra palabra hoy, nada para los contagios por coronavirus en México. Hoy otra vez se registraron más de 4,000 casos, 4,346. Ahí está la gráfica, sube y sube la curva de contagios. Vamos a ver cómo han ido aumentando los contagios en la primera semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, del 23 al 27 de marzo. El promedio diario de contagios era 80. Durante la semana que se había pronosticado como el pico de la pandemia hace un mes, del 4 al 8 de mayo, el promedio era de 1,610 contagios. En esta semana, la primera semana de la llamada nueva normalidad, donde uno habría esperado hace 2 meses, 2 meses y medio que las cosas mejoraran, el promedio de contagios diarios fue de 3,872. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se hace cargo de eso? Mañana se cumplen en México los 100 días de la epidemia de coronavirus. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra gráfica en comparación con los países europeos? Esos países que, según el doctor López-Gatell, dijo que no habían actuado a tiempo y que aprendiendo de su mala experiencia, nosotros sí lo habíamos hecho. Ahí está la curva de España. En el día 100 estaba abajo. La de México en el día 100 sigue subiendo. Allá tuvieron más contagios, sí, es cierto, la escala fue más alta, pero vean cómo bajó la curva de España y cómo la de México en el día 100 sigue subiendo.
Otro ejemplo, quizá el otro más simbólico de Europa, el caso de Italia. Ahí está la curva y al día 100 estaba prácticamente donde había empezado. Y ahí está la de México. También los italianos con más casos que México, pero en el día 100 ellos no solo habían domado a su pandemia, ellos estaban de regreso en las calles, nosotros en el día 100, y eso que actuamos más rápido que los italianos y los españoles, seguimos subiendo. Esta noche el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volvió a hablar, pues parece que para sí mismo, porque sobre el aplanamiento de la curva. Percibo gente que está con un ánimo de disgusto cuando dice, ¿y por qué si nos dijeron que se aplanaba la curva seguimos viendo casos y casos y casos? Porque la epidemia sigue. Hay una gran diferencia entre lo que uno quiere. ¿Qué quiero? Que no haya epidemia. ¿Qué quieren ustedes? Que no haya epidemia. Lo segundo es lo que sabemos que va a ocurrir, porque tenemos métodos para saber lo que va a ocurrir, lo sabíamos desde enero. Y lo tercero es lo que se puede modificar, y sería completamente fuera de la realidad que alguien planteara que puede detener la epidemia o evitar la epidemia. No se trata de lo que usted quiere, doctor López-Gatell, no se trata de eso, pues todos quisiéramos lo mejor para todos. No se trata de lo que quiere, sino de lo que usted pronosticó. No era un deseo, era supuestamente, y así lo dijo el presidente López Obrador, era el pronóstico, era el manejo de un grupo de especialistas, de científicos, no de políticos. No era un asunto de voluntad, era un asunto de precisión, era un asunto de eficacia, era un asunto de conocimiento. Y el pronóstico fue un desastre. Vamos a regresar al tema del coronavirus, pero bueno, Jalisco. Anoche nos quedamos con esta declaración del gobernador Enrique Alfaro, quien, la alcanzamos a ver todavía en el programa, salió a responsabilizar a la Ciudad de México, a Morena y en buena medida al presidente López Obrador por los hechos violentos que se dieron ayer en la tarde en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro Estado, lastimar a nuestro Estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. Eso fue ayer, eso fue anoche. Hoy temprano le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba de lo que había dicho el gobernador de Jalisco. No tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar. Después de estas palabras, el gobernador Alfaro matizó un poco el tono. Pero lo que yo le digo al presidente de México es que yo sigo creyendo que él es un agente de bien, que él no está dando estas instrucciones, pero también le digo con claridad al presidente de México que su gente cercana, que gente de su gobierno y gente de su partido está apostando a la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales. Matizó el tono. El presidente López Obrador también dijo esto. Claro que no tengo nada que ver, absolutamente. No debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena. Entonces, él debió cuidar sus palabras, porque es autoridad, no tenía por qué señalarme, inmiscuirme. Él debió cuidar sus palabras. Sí, pues todo el día, desde anoche en redes sociales hubo duras críticas, campañas contra el gobernador Alfaro, pero por la tarde, pues campañas de funcionarios del gobierno, gente de Morena,
gente que se mueve mucho en las redes sociales, pero por la tarde el gobernador Alfaro recibió el apoyo de 7 gobernadores que fueron a Jalisco, se reunieron en Tequila, Jalisco, los gobernadores de Nuevo León, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Guanajuato, pidieron no lucrar políticamente con temas relacionados con la seguridad. Los 7 gobernadores manifestaron que el gobierno de Jalisco actuó de forma inmediata frente al caso de este joven al que una policía municipal mató, el caso de Giovanni López. Y en efecto, esta mañana se informó de la detención de 3 funcionarios de Ixtlahuacán de los Membrillos involucrados en la detención y el asesinato de Giovanni. Se trata del comisario de la policía, de un mando medio y un policía de base. Se les acusa de homicidio y abuso de autoridad. El fiscal de Jalisco, Gerardo Solís, aseguró que preparan otras órdenes de aprehensión. También hoy temprano la Policía Estatal de Jalisco intervino la comandancia de Ixtlahuacán y se llevó a los 32 policías municipales. Pues dicen que para capacitarlos, difícilmente van a regresar a sus funciones en ese municipio. Anoche, horas después de los enfrentamientos en Guadalajara, comenzaron a circular videos de este personaje, se llama Jesús Torres, este hombre a quien se comenzó a señalar como uno de quienes incitaron la violencia ayer en Guadalajara. Y pues al parecer es gente que actúa en hechos así, es gente cercana a Morena en el estado. Este propio señor, Jesús Torres, quien también participó en una protesta en Mexicali contra la instalación de la cervecera Constellation Brands el mes de marzo, contestó a las acusaciones. Yo no soy de Morena. Voté por Morena, sí. Apoyo a López Obrador, sí lo apoyo. Sí, pero no soy militante de Morena. ¿Crees que porque vas a compartir mi foto diciendo que yo soy un delincuente, que soy el más buscado, que soy el incitador y me voy a callar? Simplemente están bien pendejos. Yo voy a seguir alzando la voz. Pero no es de Morena, dice este señor. Bueno, hablábamos al inicio del programa de la protesta violenta que ocurrió en la Ciudad de México. Se había convocado a protestar frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos esa convocatoria se hizo desde antes, por la violencia, por los hechos que se dieron la semana pasada en Estados Unidos. Llegaron los anarcos, los jóvenes emboscados, los anarquistas, unos 150, según informó la policía, camino a la Embajada de Estados Unidos, pues se fueron sobre comercios, saquearon negocios. Por cierto, antes de seguir viendo lo que pasó con estos anarquistas en la Ciudad de México, vamos a ver lo que ocurrió en McAllen. En medio también de una protesta, iban a saquear la tienda de una persona y dijo: conmigo no se metan. Esto pasó en Estados Unidos. Don't let those fucking niggers up there fool you. Don't let those fucking trash, the Antifa bullshit people fool you. Don't let these pendejos right here. Don't let these fucking assholes lie to you. Sacó su sierra eléctrica y dijo: a ver quién se atreve. Tampoco eran muchos los manifestantes, pero bueno, por la policía, la policía McAllen detuvo a este hombre. Todavía no dan a conocer los cargos, pero fue identificado como Daniel Peña. Regresando a la Ciudad de México, cuando los anarquistas llegaron a la Embajada de Estados Unidos, ahí sí ya encontraron a la policía, había vallas metálicas y se dio un primer incidente. No pudieron tirar las vallas, por eso los enmascarados, los encapuchados, tomaron la decisión de ir a Polanco, a las oficinas de la representación del gobierno de Jalisco, y ahí pasó esto. Al grupo de anarquistas se le fueron sumando más integrantes sobre la marcha en Reforma y prácticamente llegó duplicado a la representación del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México, ubicado en Campos Elíseos, en Polanco.
pero también se encontraron con barreras de metal y con lo que no se habían topado en toda su marcha. Unos 500 policías antimotines de la Ciudad de México apostados en las calles aledañas a la Casa Jalisco. Durante casi 40 minutos los anarquistas lanzaron piedras y cualquier cantidad de objetos a la Casa Jalisco y a los policías. Los anarquistas se negaban a retroceder hasta que los policías se decidieron a avanzar. ¡Corre, corre, mira aquí! Mira, mira, no manches. Ven pa' acá. Pateando a esta joven de 16 años de edad. ¡Déjalo, déjalo, En su ira, los anarquistas seguían destruyendo todo lo que podían. Y a pesar de la persecución, la policía no logró detener a nadie. Bueno, sobre estas imágenes que acabamos de ver, las patadas, como los policías patearon a una joven, veíamos lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que se desobedeció la orden de no abusar. Hace unos minutos la Secretaría de Seguridad de la ciudad informó que ya puso a disposición de la Fiscalía de Justicia a 2 policías que abusaron de esta joven, que la patearon así. 2, vamos a ver, ahí hay uno. Ahí hay otro, bueno, pues en la imagen se ve como 4 o 5, habría que contarlos, es la reconstrucción, pero pues 2 no fueron. Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó un saldo de 11 lesionados, entre ellos reporteros y camarógrafos. Los anarquistas arremetieron contra estos periodistas con piedras, les rociaron solvente, les quisieron quitar sus teléfonos, agredieron a nuestro compañero de Grupo Imagen, a Julio César Montes, un abrazo Julio César, al fotógrafo de Excelsior, David Solís, también un abrazo. También el reportero de Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel, a Miguel Ángel Brígido y a Uriel Rivas de Fórmula y a Jonathan Loyo, camarógrafo de Multimedios, y de alguna manera también a Miriam Moreno de este programa. Pendejo. Perdón, Joaquín. No. No, dime tú. Pero no pasa nada, ¿no? ¿Te pegaron? No, estoy bien, solamente. Pero estoy bien, Joaquín, solamente fue el golpe de una roca. ¿No traes pero así está, alcohol? Así está la situación, Joaquín, muy tensa la... Pues no está. Cristal. Ciro, muy buenas noches. En este tema de las protestas por el asesinato de Giovanni López, Ciro, en Guadalajara, ¿qué pasó hoy con todas estas movilizaciones? Bueno, pues por la tarde un grupo de jóvenes hicieron un mitin afuera de las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco. Ellos fueron a exigir la liberación de 27 personas que fueron detenidas por estos disturbios que provocaron ayer, pero se encontraron con una fiscalía blindada. En las calles aledañas se colocaron policías antimotines, algunos vehículos blindados patrullaban ahí el lugar. Los manifestantes acusaron que policías vestidos de civil y armados con palos, con bats de béisbol, ahí están las imágenes, los intimidaron y los catearon, Ciro. Y luego de ahí... Se llama fuerza disuasiva. Así es, de acuerdo. Y luego de ahí, Ciro, algunos de los inconformes dejaron la fiscalía, se movieron hacia la calle 8 de Julio para bloquear la estación Urdaneta de la línea 1 del tren ligero. Ahí se hicieron de palabras con los usuarios, lanzaron algunos objetos y a eso de las 9 de la noche finalmente el bloqueo terminó. Pero ya no pasó a mayores. No pasó a mayores, Ciro, así es.
Y bueno, pero este tema continúa. Otro grupo, aproximadamente de 100 personas, se concentró frente a Palacio de Gobierno, donde también encontró a policías antimotines. Y aunque hubo movimiento de manifestantes e incluso algunos bloqueos pues, en calles de Guadalajara, ahí en Jalisco, no se reportaron enfrentamientos. Mañana, a las 3 de la tarde, está convocada una nueva manifestación en la estatua de la Minerva, ahí en Guadalajara. Así que vamos a estar también, por supuesto, al pendiente. Pero esta mañana policías sometieron y detuvieron a un grupo de activistas. Esto sucedió en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Estas personas estaban tratando de impedir la demolición de un kiosco en el parque principal de Puerto Morelos, porque ahí se va a construir una plaza cívica y un andador peatonal. 3 mexicanos y 2 extranjeros fueron detenidos y puestos a disposición de un juez cívico. Horas después fueron liberados. El ayuntamiento dijo que la detención de estas personas fue por seguridad, para proteger su integridad física durante estos trabajos que estarán realizando con maquinaria pesada. Bueno, para terminar el tema de coronavirus, los muertos, los mexicanos muertos, por más que el gobierno insiste en decir que el día de los 1092 casos se sumaron personas muertas de otros días, en los muertos, en las personas muertas, el único dato que importa es el que ven en amarillo. 13,170 mexicanos en las cifras oficiales han muerto por coronavirus. Y el doctor López-Gatell dice que pueden ser hasta 60,000. Y en letalidad, México ya está 2 veces arriba del promedio mundial. 12, podemos cerrar el número, 12 de cada 100 contagiados en México muere. El periodista Carlos Jiménez dio a conocer que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México denunció ante la Fiscalía de la Ciudad a un grupo de 10 médicos. La agencia los acusa de alterar alrededor de 500 actas de defunción durante la pandemia por COVID. Ahí están los certificados, muy bien documentados por Carlos Jiménez. Los médicos habrían registrado que las muertes fueron por neumonía o insuficiencias respiratorias, cuando todo indicaría que fue por COVID. La agencia afirmó que debido al incremento de la pandemia, estos médicos pusieron en riesgo la salud pública. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre este caso. Dados estos operativos que se hicieron para acabar con el coyotaje y el cobro de estas actas a distintas personas, había algunos médicos, sobre todo privados, no que trabajaban en el gobierno de la ciudad. Lo que hicieron pues fue lo correcto, presentar la denuncia ante el Ministerio Público, ante la propia Contraloría en el caso de una persona que probablemente esté involucrada dentro del gobierno de la ciudad. Bueno, y nada más para terminar, vamos a ver las cifras finales de la semana. No vamos a ver las cifras. Bueno, el caso del sacerdote Cristal. Así es, Ciro. En marzo de 2018 presentamos esta historia aquí en Imagen Noticias. El sacerdote Carlos López, quien fue sentenciado a 63 años de prisión por pederastia. Informamos en esa ocasión que era la sentencia más alta hacia un sacerdote por este delito en nuestro país, aunque en su ficha de sentencia se estipulaba que el sacerdote pasaría solamente 40 años de prisión. Hoy, Ciro, supimos que el sacerdote Carlos López, de 76 años, murió esta mañana, murió a causa de COVID-19. Su abogado, Alan Juárez, contó a Imagen Noticias que el miércoles fue internado en la Torre Médica de Tepepan. Presentaba ya dificultad para respirar, por lo que fue intubado. Personal de Trabajo Social del Reclusorio Sur fue quien confirmó el diagnóstico a los familiares. El sacerdote tenía antecedentes de diabetes. El abogado Alan Juárez dijo que el contagio se debió al mal control sanitario que existe en los reclusorios de México. Bueno, y siguiendo todavía tenemos algo más de coronavirus. Donald Trump nos mandó un saludo. Can you imagine opening borders right now? Tijuana is the most heavily infected place anywhere in the world as far as the plague is concerned. You know, the plague came in from China, unfortunately.
most heavily infected, or one of the most heavily infected, right along the border. But we built a wall. We have up to 200 miles now, more than 200 miles. Antes de ir a Estados Unidos, ahora sí vamos a ver el gráfico con lo que cerramos la información de coronavirus de hoy. Los casos, Estados Unidos acercándose a los 2 millones de contagios y a los 110,000 muertos. Brasil, 35,000 muertos. En las últimas 24 horas, en México, 625 personas muertas, como veíamos. En España ya solo una. En Italia 85, en Estados Unidos todavía rondan los 1,000 y en Brasil superaron a los 1,000. Siguen fuertes los contagios en Estados Unidos y con estos días de protesta que ya suman 11, vamos a ver cómo cambian también las cifras en los próximos días. Pero bueno, estas protestas ahí continúan contra el abuso policial por el asesinato de George Floyd. Hoy quizás, Ciro, fue la jornada más tranquila que se ha vivido. Esta noche hay alrededor de 20 personas detenidas en la ciudad de Nueva York porque desafiaron el toque de queda. Hubo protestas en más de 20 ciudades, pero al menos hoy no se reportan disturbios. En Atlanta protestaron por 8º día seguido. Hubo 2 imágenes que marcaron el día. La primera son estas personas que aparecieron armadas, se unieron a la marcha, iban vestidas como las Panteras Negras. Serán casi los bisnietos de las Panteras Negras aquella originales. organización que fue muy relevante en los 60, 70. Defensa de los derechos de la gente de raza negra. Y la segunda imagen, Ciro, en Atlanta fue esta. La Guardia Nacional bailando con los manifestantes. ¿La Macarena? La Macarena. Al ritmo de la Macarena, a las 7 inició el toque de queda en Atlanta y las protestas terminaron de forma pacífica. Hip hop, no la Macarena, porque pero están en buen Atlanta, ritmo, pero bueno, Ciro, bien. Muy buen ritmo para viernes. Y por cierto, en Washington, así amaneció una calle que da directo a la Casa Blanca. Trabajadores de la ciudad fueron quienes se encargaron de pintar esto, Ciro, la calle 16 con la frase Black Lives Matter, con estas letras gigantes. La frase se extiende por 2 cuadras, casi hasta la Casa Blanca. Los negros importan. Exacto, y es parte de este movimiento, ¿no? Todos los que integran este movimiento. Las vidas de los negros importan. Y ahí está, mira, Ciro, también cambiaron el nombre de esta calle y fue por orden de la alcaldesa, Muriel Bowser, y por la tarde el presidente Trump la llamó incompetente por haber aceptado este tema. Y anoche presentamos estas imágenes fuertes. Es la agresión a un hombre de 75 años por la que 2 policías de Búfalo fueron suspendidos. Bueno, pues hoy todo el equipo de respuesta de la policía de Búfalo, Ciro, renunció en protesta por la suspensión de sus 2 compañeros. Son 57 policías en total los que renunciaron porque consideraron injusta la suspensión, a pesar de que las imágenes son muy claras, Ciro. Y ya vimos las imágenes de las protestas de esta noche en Nueva York, pero por las mañanas las imágenes son muy distintas. Así es como amanecen las calles de Manhattan después de un día fuerte de protestas. Look at Manhattan. Boarded up all over. They smashed everything up. Breitling, look at Breitling. Done. All the watches gone. Madison Avenue, boarded up. Look at this. Dior, done. Chanel, done. All the high-end stores, boarded up. Manhattan is finished. They have no windows. Tiffany's. Look at that, Tiffany's, boarded up. Gucci is still safe, with the bag, oh, this is the Donald Trump building, that's why they didn't get Gucci. Gucci did good, Donald Trump, they couldn't mess, they had the Secret Service here. Look at the security standing outside, 10 guys. Look at this, Puma, done. Look, everything gone. Welcome to Manhattan, guy just went through the red light, look at that, boom. Nobody cares. Look, folks. Everywhere you see boards, windows are gone. Look at this. Look. No, this was not a riot. Right? Look at this. Look at New York City, what happened. Here's the Adidas, the Nike store. Look, Nike, Adidas, Philippines, Look, they even grabbed Oakley, books. Barnes and Nobles. They even took books just to put it on eBay. Anything could sell, they took. Looks like the 1980s in New York City. When was the last time you seen anything like this? Look at all these boards.
Look at them. Will we ever see something like this in our lifetime? I think so. Will happen again, most probably. Once they're allowed to do it one time, they'll do it again. Look at this, folks. Look at New York City. Histórico, nunca antes visto en las calles de Manhattan esta situación, protegiendo sus establecimientos. Toda la semana, sí. Sí, y lo siguen haciendo porque continúan las protestas, Ciro. Y bueno, cambiando un poco de información, regresamos a México. Una juez federal de Toluca ordenó absolver a Celina Oseguera. Ella era la coordinadora de los penales federales en el sexenio pasado, cuando se escapó, cuando se fugó Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal del Altiplano en julio de 2015. Esta mujer estuvo 4 años y 8 meses en la cárcel. La juez consideró que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas, las evidencias necesarias para probar que Celina Oseguera tuvo algo que ver en la fuga del Chapo. Celina Oseguera estaba en prisión domiciliaria desde enero de 2019 y ella fue parte de estas 13 personas que fueron a prisión. Casi 5 años para determinar que no tuvo nada que ver en aquella fuga, la fuga del túnel del Chapo Guzmán de mediados de julio del 2015. Julio del 2015. ¿Cómo se reparan esos 15 años, Ciro? ¿Cómo se regresan? Los casi 5 años. Sí, casi 5 años. Y esta tarde se informó que el exalcalde interino del municipio de Aguascalientes, el priista Adrián Ventura, murió al desplomarse la avioneta en la que viajaba junto con 3 de sus familiares. Esta avioneta salió de Aguascalientes, iban hacia Puerto Vallarta, Jalisco, y fueron encontrados los restos de la avioneta en San Sebastián del Oeste, en Jalisco. También Adrián Ventura se desempeñaba como notario público ahí en Aguascalientes y se perfilaba como candidato del PRI a la presidencia municipal de Aguascalientes. Pero bueno, vamos a otras cosas, porque esta noche un grupo de trabajadoras sexuales se manifestaron hasta hace poquito ahí en la avenida Tlalpan, a la altura del metro Villa de Cortés, para pedir al gobierno de la Ciudad de México que les entregue el famoso apoyo económico del que ya hemos platicado aquí, Ciro. Se les prometió desde el inicio de la pandemia aquellos 1,500 pesos en una tarjeta, que obtuvieron las tarjetas y nunca llegó el recurso. Bueno, pues ahí por eso protestaron. Y estas imágenes que les vamos a presentar son provocadas por la tormenta tropical Cristóbal, que sigue afectando a la península de Yucatán. Hoy la zona turística de Cancún se vio de esta manera. En el municipio se reportaron árboles espectaculares caídos, cortocircuitos también que dejaron sin luz varias colonias. Hasta el momento no se reportan heridos, Ciro. Las lluvias intensas seguirán, es el pronóstico ahí en las próximas horas para Yucatán y Quintana Roo. Por cierto, en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila recorrió uno de los municipios más afectados por la tormenta. En algunas zonas de Tecax el agua alcanza hasta los 2 metros de altura y esto provocó daños en casas y cultivos. Así está en estos momentos Yucatán. ¿Sí? Bueno, pues que gracias. Por cierto cambió de color. Sí. Cambió el semáforo de color. Ellos se cambiaron de color. Como informamos anoche, todos los estados quedaron en rojo. Yucatán dijo, nosotros vamos a naranja. Nosotros ya nos vamos y el lunes reabren algunos comercios. ¿Nos vemos el lunes? Por supuesto, ¿Cómo Ciro? te fue en tu primera semana de nueva normalidad? Muy bien, tranquilos. Bien. Bueno, volvió un poco el tráfico, eso sí, es la queja número 1. Gracias Ciro. a Cristal. Nosotros hacemos una pausa. Iba a ser un viernes de guerra. Eso parecía, pero el presidente López Obrador y el gobernador Alfaro se replegaron, dieron un paso atrás, dijeron calma. Lo que pasó este viernes fue flor de un día, o los dos y los suyos entendieron que en esta crisis de coronavirus, por la mala, con la violencia, nadie va a sacar una buena tajada. Volvemos con eso. El INEGI informó que en mayo México solo exportó poco más de 15,000 vehículos. Es la cantidad más baja desde 2005, desde hace 15 años, y representa una caída de 95% respecto del año anterior. Si no me divirtiera tanto haciendo este programa, haría uno sobre mitos y mentiras de la economía mundial. ¿Te diviertes tanto que hoy vienes qué? ¿Con el look mandarín? Es el look Wuhan. El look Wuhan. es lo que está de moda, ahora está en tendencia el look Wuhan. Mira, si no... ¿Se alcanza a ver el look Wuhan? Sí, seguramente. Hay una serie de malos entendidos en materia económica que llevan a contradicciones. Hoy el presidente dijo que ya no vamos a vender petróleo y que ya vamos a producir nuestra propia gasolina.
¿Eso es más barato? ¿Es mejor? En el imaginario popular la gente dice, no, sí, si lo produces en tu tierra es más barato. Entonces acabemos con el libre comercio. Acabemos con México, que está feliz porque ahí viene el TEMEC, andamos ahí preparando algo con la OMC. O sea, que creen el comercio internacional abiertamente, que el propio presidente dice que el comercio va a favorecer a México. Dicen, no, ya vamos a hacer nosotros vamos a hacer las gasolinas. ¿Es más barato cuando haces algo en tu país? No necesariamente. No, es que ese es el mito y ese es el error de análisis económico. Si produces algo en casa, ¿es más barato? En la década de los 70 se creía eso. ¿A dónde vas con esto? Aquí es un error. Si es más barato comprar gasolina y vender petróleo, nos conviene más. Parte de aquel mito que tú y yo éramos muy jóvenes cuando decían, es que vendo naranjas y compro jugo de naranja. Si el otro produce jugo de naranja más bajo que tú, a precio más bajo. Bueno, pero todo esto, ¿por qué? Porque hoy el presidente dijo que el 2 de junio de no sé cuándo. Del 2022. 2022, para celebrar el triunfo de su movimiento, se va a inaugurar la refinería de Dos Bocas. Y que vamos a dejar que la meta es dejar de vender petróleo al extranjero y producir nuestra propia gasolina. Hacemos gasolinas más baratas, hacemos gasolinas mejores. Son los mitos y mentiras que nos tenemos que cuestionar, no con otros datos, sino con hechos. ¿Producen más barato gasolina en Texas, en la India, en Rusia, en Arabia Saudita? Pues comprémosla. Y eso hace que la gasolina sea más barata. Estás muy denso para viernes, No, así es que que no es de mejor. densidad. Y luego con el Luke Wuhan. No es ese maestro, ese maestro. A ver, seamos claros, no es de densidad. Hemos crecido con muchos mitos en materia económica. Deberíamos preguntarnos, con estos datos o con otros datos, ¿qué es más barato? ¿Comprar gasolina o hacerla en México? ¿Y qué crees? Es más barato comprarla. Remátala, David. Oiga, ya después de ver todo lo que había planteado Mario Delgado en materia de las Afores, quizá no se dio cuenta, pero hizo una buena idea. Que se utilice el dinero de la subcuenta de vivienda, el dinero del Infonavit, que ese sí podría ayudar en estas medidas neoliberales que, como las define Coparmex, rásquense con su propia Afore. Bueno. Iba a ser un viernes de guerra, pero el presidente López Obrador y el gobernador Alfaro dijeron, tranquilos, ahora lo que pasó hoy será flor de un día, o los dos entendieron que por la mala nadie va a sacar una buena tajada. Volvemos con eso. Pese a las pésimas, porque eso son, a las pésimas cifras de muertes y contagios por el coronavirus, ya que nada lleva a pensar esta noche en una pronta y sostenida recuperación de las actividades para millones de mexicanos, y pese a algunos excesos policíacos y a la inacción frente a los saqueos y el vandalismo de los violentos en zonas de la Ciudad de México, pese a todo eso, hay un motivo de razonable optimismo. El presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro decidieron no escalar el pleito, no escalar la muy riesgosa tensión este viernes. Fue solo un viernes, pero después de la violencia ayer en Guadalajara, pintaba para ser un viernes durísimo, incluso trágico. Quizá este viernes fue flor de un día y nada más. O quizá fue la primera señal de que, especialmente en el desastre del coronavirus, nadie ganará apostando a la convulsión, a la desestabilización violenta. Como sea, hoy pareció imponerse el buen juicio. Hoy pareció imponerse la razón. Hoy. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buen fin de semana. Vamos a salir adelante. Ánimo.